Señor Jesús. Amén, aleluya, amén. Alimento diario, día viernes, mensaje 19, la entrañable misericordia del nuevo hombre, del tomo Una vida con Dios, de la serie semestral Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Lectura bíblica para hoy, Mateo capítulo 24, versículo 14, Efesios capítulo 4, versículo 12, también versículos 14 y 15 de Efesios 4. Y para leer con oración y sumergirnos en el hablar de Dios, Isaías 42:5 dice: Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Hoy veremos ser sencillos y obedientes. Jesús vino a la tierra para predicar el evangelio del reino, y esa también fue la comisión dada por Dios a la iglesia en Filadelfia en la era final. El evangelio del reino resulta en el gobierno de Cristo sobre la vida de las personas. Por tanto, no solo predicamos el evangelio de la gracia para la salvación inicial, sino también el evangelio del reino para traer el gobierno de Cristo, a fin de realizar su voluntad en la tierra. Nuestra comisión está registrada en el evangelio de Mateo. Allí en el capítulo 24, versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Antes de su partida, Jesús le dio esa incumbencia a la iglesia. Si nosotros no cumplimos con nuestra responsabilidad de predicar el evangelio del reino, el fin no vendrá, el Señor no volverá. Predicar el evangelio del reino requiere de tiempo, y en nuestra jornada, en el vivir de la iglesia, estamos aprendiendo a practicar el evangelio del reino. Para cumplir nuestra misión hoy, uno de los primeros pasos es contactar a las personas donde estemos y preguntarles: ¿puedo orar por usted? Entonces oramos por ellas, conectándolas con Dios, predicándoles el evangelio de la salvación de una manera muy sencilla. Llevamos a las personas a invocar el nombre del Señor para que así reciban al Señor Jesús como Señor y Salvador, y por medio de la oración podemos incluso ayudarlas a solucionar algunos de sus problemas. Pero el tiempo es muy corto para poder profundizar y predicar el evangelio del reino. En nuestro contacto con las personas en las calles, a lo mucho les predicamos el evangelio de la gracia. Entonces, ¿cómo podemos predicar el evangelio del reino? Hacemos eso por medio de los libros. Muchos no se sienten cómodos al llevar los libros a las personas, pero ¿de qué otra manera la iglesia cumpliría con su responsabilidad de predicar el evangelio del reino? Cuando dejamos los libros en las manos de las personas por ser escogidas, en algún momento sentirán la necesidad de leerlos. Eso es lo que realmente sucede. Una persona fue abordada por un hermano y ya tenía uno de nuestros libros en la mano. Ella dijo que hacía poco tiempo que lo había comprado y le estaba gustando mucho su contenido. Cuando leen nuestros libros, las personas comienzan a comprender el evangelio del reino, y en algún momento nos buscarán para vivir la vida de la iglesia con nosotros. Ciertamente muchos dejan el libro de lado en la casa, pero algún día algo ocurrirá y lo tomarán para leerlo. Por eso nuestra responsabilidad es predicar el evangelio del reino por medio de los libros. Fue así como surgió el colportaje. En el final de los tiempos, el Señor ha acelerado nuestros pasos
Por eso en el año 2017 el colportaje se volvió dinámico, pasó a un nivel superior. Estimamos que hasta el año 2023 habremos sembrado 12 millones de libros en Brasil. Esto sin contar con los demás países de Sudamérica, los Estados Unidos, Europa y África. Veamos cuánto el Señor ha avanzado en 6 años. Esta es una oportunidad especial para que las personas reciban el Evangelio del Reino. Al volverlas elegidas y fieles, ellas podrán reinar con Cristo juntamente con nosotros por 1000 años. Cuando usted decide no dejarles un libro, les está negando esa oportunidad. Además de predicar el Evangelio, todos nuestros servicios también tienen como fin un único ministerio: la edificación del cuerpo de Cristo, como registra Efesios 4:12. Cuando pensamos en la edificación, pensamos en sobreposición de materiales de construcción, pero edificamos la iglesia siguiendo la verdad en amor y no con discursos, no con discusión de doctrinas. Nuestra tendencia es tratar de resolver las situaciones difíciles con nuestras buenas salidas, pero eso no edifica la iglesia. Vimos que la ida al puesto avanzado de colportaje, PAC, ayudó a los líderes a ver que se apoyaban en esa manera y en sus habilidades naturales para servir al Señor. No es diferente con nosotros. Al comienzo, el Señor le puede haber dado una experiencia fantástica y haberlo usado para edificar la iglesia, para cuidar a las personas, para ministrar una palabra maravillosa. Pero usted se apoya en esa experiencia para continuar sirviendo. Esa primera experiencia tan rica pasa a formar parte de la esfera de su habilidad. Incluso su oración puede ser convencional. En el puesto avanzado de colportaje, PAC, muchos líderes percibieron que sus oraciones tradicionales no surtían efecto en las calles por más que lo intentaban. Entonces fueron ayudados por un joven líder del equipo de colportaje a orar según la palabra de la inmersión. Algunos hicieron esa oración temiendo que las personas no comprendieran lo que oraban, pero obedecieron. Para sorpresa de ellos, la persona lloró diciendo que eso era lo que necesitaba oír. Algunos insistían en ayudar a alguien de la manera habitual, pero sin resultados. Luego recordaron la orientación del colportor sobre la inmersión y usando la palabra profética, la persona fue alcanzada. Como hemos visto, no es un asunto de habilidad o capacidad, sino de ser sencillos y obedientes a la palabra profética, creyendo que ella realiza la obra de Dios. En el Evangelio de Mateo leemos que el Señor nos da el pan de cada día. Él también nos da la palabra para disfrutarla y hacer la inmersión en ella cada día. Eso es lo que necesitamos hacer para orar por las personas. Seamos sencillos y obedientes. Muchos de aquellos líderes sirven hace años en la iglesia. Si no hubieran ido al puesto avanzado de colportaje, no habrían sido advertidos sobre el hecho de que están sirviendo de la manera habitual y tradicional. En el tribunal de Cristo, el Señor seguramente los reprobaría. Tal vez ellos no se convirtieron en colportores dinámicos, pero ir al puesto avanzado de colportaje les permitió tener esa percepción. Ahora eso cuenta como una lección para toda la vida. Amados hermanos, mencioné nuevamente esa experiencia para reforzar que todo lo que hagamos tiene que producir realidad. Los años han pasado y nos acostumbramos a vivir en el estándar de la esfera terrenal. Ese vivir no produce la verdad. Dios creó la tierra para que ésta pueda producir a favor de su voluntad. En otras palabras, Él desea que la tierra produzca realidad. La pregunta es, ¿será que nuestra manera de servir en la iglesia produce realidad o es una simple reproducción de lo que aprendimos hace años? En ese momento deténgase y reflexione cómo está su vida cristiana. ¿Ha producido realidad y verdad? Si la respuesta es negativa, es importante que sea llevado al nivel de no confiar en sí mismo o en aquello que hace habitualmente.
Si nuestra vida no produce verdad, en el tribunal de Cristo el Señor dirá que no nos conoce. No queremos que este sea nuestro fin. Por eso aprovechemos el enorme regalo que el Señor nos dio, que es la inmersión en la palabra profética. Sea sencillo y practique la inmersión con los hermanos. Confíe en la palabra profética. No solo confíe en ella, sino profundícese en ella. Rumíela para asimilarla. Al hacerlo, usted entrará en el sentir de la palabra. Sin la inmersión en la palabra, oímos superficialmente y la asimilamos poco. Cuando hacemos la inmersión en ella, se vuelve nuestra constitución y nos volvemos más obedientes a ella. Eso traerá el encabezamiento de Cristo y la realidad del Evangelio del Reino. Practiquemos la inmersión en nuestro día a día, en la predicación del Evangelio, haciendo el colportaje. Así veremos que las cosas funcionan, porque seremos trasladados a otra dimensión. Esta es la realidad de los colportores dinámicos. Ellos son obligados a vivir en el Espíritu, porque si no es así, el colportaje no funciona. Con la inmersión, los colportores son llenos con la realidad del amor de Dios para alcanzar a las personas en las calles. La inmersión en la palabra nos lleva a estar bajo el gobierno del Señor para producir verdad y realidad. Oh Señor Jesús, amén. Amén por lo que produce nuestra vida cristiana. Amén.